Recordemos que Access es un programa que se utiliza para la creación y administración de bases de datos. Este programa pertenece a la paquetera de Office. Por tanto, nos vamos a ir al botón de inicio de Windows, todos los programas, y dentro de la lista de programas vamos a buscar Access y la versión a la que pertenece. En este caso es la versión de Access 2016. Una vez que se carga el programa, nos va a dar dos opciones en nuestra ventana de inicio, donde podemos seleccionar base de datos del escritorio en blanco o personalizar aplicación web. En este caso, nosotros vamos a trabajar con base de datos del escritorio en blanco. Cuando seleccionamos esta opción, se abre una ventana donde nos solicita el nombre que queremos agregar a nuestra base de datos. En esta base de ejemplo vamos a ponerle como nombre almacén. Al lado derecho de donde escribimos el nombre de la base de datos, tenemos el icono de una carpeta que es el que nos va a permitir, al hacer clic sobre este, seleccionar la carpeta en la que queremos guardarlo. Por defecto, si vemos aquí abajo dice de documentos. Significa que si yo no cambio la ruta, se va a guardar dentro de mi biblioteca de documentos. Al dar clic yo a la carpeta, me abre el explorador de archivos y voy a buscar la carpeta en la que lo voy a guardar. Vamos a crear una carpeta que se llame Access y dentro de esta vamos a guardar las bases de datos que vayamos generando. Como ya escribí acá el nombre para mi base de datos, aquí ya me aparece ese nombre, entonces únicamente le damos clic en aceptar. Una vez que ya seleccioné o agregué el nombre para mi base de datos y ya seleccioné la carpeta en la que se va a guardar, me va a aparecer aquí la extensión del tipo de archivo con el que voy a trabajar. En este caso, los archivos de Access tienen la extensión ACCDB y ya aquí tengo la ruta completa. Ahora doy clic en el botón crear. Una vez que carga ya mi entorno de trabajo, voy a encontrarme con el panel de objetos que está de este lado, donde voy a visualizar los objetos que he creado y ya me aparece esta ventana para crear mi primera tabla. Cerramos. Como hemos visto en el material teórico, Access funciona en base a tablas. Para crear una tabla, me voy a ir al botón o la pestaña crear y dentro de la cinta de opciones pertenecientes a crear, en el grupo de opciones de tablas, voy a seleccionar diseño de tabla. Aquí voy a agregar el nombre de los campos que voy a generar, el tipo de datos que se va a capturar dentro de ese campo y de ser necesario vamos a agregar una descripción de este campo. Es importante recordar que siempre debemos de designar un campo como clave principal o ID, ya que cuando hacemos una búsqueda dentro de nuestra base de datos, el sistema va a buscar primero el ID. A su vez, el ID nos va a permitir que cada registro tenga un dato único e irrepetible. Es decir, se pueden repetir todos los demás datos dentro de un registro, pero la clave principal o el ID no. Para este ejemplo vamos a crear primero una tabla que se va a llamar proveedores. Entonces mi primer campo va a ser la clave del proveedor. Cuando voy a utilizar más de una palabra dentro del nombre del campo, es importante que no deje espacios porque me va a marcar un error cuando quiera yo manipular mis bases de datos. Entonces, si es más de una palabra, escribimos la primera palabra, en este caso clave, guión bajo y luego proveedor. De esta manera no hay espacio entre las dos palabras, ya que hay un carácter que viene siendo el guión. El tipo de dato. Dentro de los tipos de datos hemos visto que podemos manejar texto corto, texto largo, número, fecha, hora, moneda, autonumeración, sí, no, objeto OLE, hipervínculo,
datos adjuntos, calculado y asistente para búsqueda. En este caso yo lo que quiero es que se vaya generando un número automático. Por lo tanto voy a agregar autonumeración. Y si quiero agregar una descripción, aquí voy a ponerle clave autonumérica del proveedor. Recordemos que la descripción es opcional, se la podemos poner o no, solo si lo consideramos necesario. Lo que sí es importante es el nombre del campo, que no debe llevar espacios, y el tipo de dato. Ahora mi siguiente campo va a ser marca, que es la marca que vende nuestro proveedor, y aquí seleccionamos texto corto. Marca que vende el proveedor. Acá nombre. Vamos a ponerle texto largo porque lo queremos con todo y apellidos. En este caso el nombre del representante de la marca. Domicilio, de ser necesario. También va a ser texto largo. Teléfono. Ahora, muchas veces cuando agregamos el campo teléfono solemos agregarlo como número. Sin embargo, recordemos que el teléfono en sí, a pesar de que lo llamamos número telefónico, no es un número, ya que es un dato de carácter. Entonces vamos a seleccionar texto corto. En domicilio seleccionamos texto largo porque el texto largo lo vamos a utilizar cuando dentro del campo vayamos a escribir más de un renglón, que en este caso podría ser necesario. Aquí en domicilio puede ser que queramos o que se requiera el domicilio de la empresa o el domicilio particular. En este caso vamos a poner domicilio particular del proveedor. Email o correo electrónico, que también va a ser texto corto. Una vez que ya termine de agregar los nombres de los campos, es importante que no olvidemos designar el campo que se va a utilizar como clave principal. Para ello, como ya dijimos al principio que clave proveedor va a ser nuestra clave principal, entonces damos un clic sobre ese campo o sobre el nombre de ese campo y seleccionamos en nuestra cinta de opciones clave principal. En caso de que por alguna razón hayamos seleccionado otra pestaña, solo debemos regresarnos a la pestaña diseño y ya podemos seleccionar esta herramienta. Si nos dimos cuenta, cuando designamos una clave principal, al lado izquierdo va a aparecer el icono de una llave. Esto me indica que esto es la clave principal de mi registro o de mi tabla. Una vez que termine de agregar todos estos datos y que ya agregué la clave principal, cierro la tabla desde aquí, cerrar tabla 1. Me pregunta si quiero guardar los cambios en el diseño de la tabla 1, le digo que sí. Ahora me pregunta el nombre de la tabla. Como ya dijimos al principio, esta tabla se va a llamar proveedores. Aceptamos. Y ya tenemos aquí nuestro primer objeto, que es una tabla. Para que yo pueda agregar ahora los datos a mi tabla, le voy a dar doble clic y se va a abrir de este lado. Ahora, recordemos que cada uno de los espacios en los que podemos agregar información se llaman campos. Entonces, este que tenemos aquí es el campo marca, donde yo voy a agregar la marca que vende el proveedor. Este es el campo nombre, donde voy a agregar el nombre del proveedor, el campo domicilio, el campo teléfono, el campo email y hasta ahí. Y lo que yo escriba o agregue dentro de cada campo va a ser un dato.
Entonces un campo es un espacio donde podemos agregar información. Y la información que está dentro del campo es un dato. Entonces, por ejemplo, aquí en marca le vamos a poner Actec. Y aquí en nombre escribimos el nombre del proveedor. Como no cabe, porque es un espacio muy corto, para hacer más grande el campo, pongo el puntero en la línea que divide a los dos campos y voy a ver que me aparece una línea con dos flechas apuntando hacia los sentidos contrarios. Una vez que me toma esta forma el puntero, doy un clic y se soltará el rastro para hacer más grande el campo. Quedó muy grande, vamos a reducirlo un poco y hacemos más grande el campo domicilio. Número 100. Veamos si no agregamos información de más. No. Ya tenemos aquí el domicilio. Ahora agregamos el teléfono. Y agregamos el correo electrónico del proveedor. Aquí le puse Esteban y es Esteban. Esteban @actec.com. Si es una empresa grande, generalmente tienen un dominio, ya que tiene una página principal con el nombre de la empresa. Una vez que yo terminé de agregar todos estos datos, presiono Enter y automáticamente se va a bajar mi puntero al espacio de clave producto. Sin embargo, yo aquí no voy a escribir nada, porque ya le dije al principio que va a ser autonumérico. Entonces de manera automática se van a ir generando los números. Cuando yo termine este registro, presiono Enter, Tab, para pasarme al siguiente. Y cuando yo termine este registro, automáticamente le va a aparecer el número 2. Veamos. Ahora estamos aquí. Enter. Ponemos Sony. Gabriela Marcos Cruz. Chilpancingo 450. Agregamos un teléfono y agregamos el correo electrónico. gavicr@sony.com. Presiono Enter, vemos que ya aquí ya me apareció el número progresivo. Presiono Enter y me baja a la siguiente línea. Entonces de esta manera vamos a capturar los datos. Recordemos entonces que cada uno de los espacios en los que puedo agregar información se llaman campos. Y la información que yo registro dentro de los campos se llaman datos. Y un conjunto de datos, como puede ser Actec, Esteban, Sombrerete, 456, etcétera, esteban@actec.com. Todos estos datos forman un registro. Entonces aquí tenemos dos registros, ¿de acuerdo? Una vez que terminamos de capturar todos nuestros registros, cerramos. Nos pregunta si queremos guardar cambios y le decimos que sí.